Lili, tal vez me las lleve en mi celular, ¿eh? Me voy a ir de que escuchándolos y todo. Y si puedo participar, ahí voy a estar presente. Pero ahora sí me las llevo conmigo. Se van a ir en el camión. Sí, nos habías comentado que estabas en varios proyectos, ¿verdad? Ajá. Bueno, creo que ya estamos la mayoría. Sí, o sea, sí es referente a eso, o sea, de que por más que podamos implementarlo y creo que a lo mejor en aquellos casos, igual de aquellos años, por más que quisieron hacer pues, hincapié en tipo de procesos, pues la verdad es que es muy difícil porque desgraciadamente llegas más adelante con otra gente que te empieza a arrinconar hasta ciertos tipos de necesidades que te implican involucrarte a hacer las cosas otra vez mal, aunque ya has cambiado una parte. Entonces, por ejemplo, ayer yo estaba viendo una película mexicana que me llamó mucho la atención, donde sale pues un diputado de aquí, que es una película mexicana, no sé cómo se llama, pero total, el político es el más corrupto, empieza a decir como que todas sus verdades y todo, y el propio papá cayó en realidad cuando el hijo va y le dice de que, ah, sí, pues voy a ser como tú, así, o sea, de que haciendo trampa, el que no es tranza no avanza, y ya una mentalidad muy pequeña, entonces digo yo, o sea, sí, o sea, creo que por más que podamos implementar algo, si tú no cambias, o desgraciadamente caes en el juego más adelante otra persona, híjole, está bien difícil llegar a algo, pues como para bien de la sociedad, vamos. Muy bien, gracias por tu aporte, Carlos. Fíjense que les estaba comentando a las estudiantes del otro grupo y hemos estado platicando mucho sobre eso, la gente que estamos acá, porque nos acaba de llegar una notificación que a partir de mañana en Estados Unidos no se va a poder ver TikTok, porque fue una aprobación por los jueces, que se iba a priorizar la seguridad. Entonces no vamos a poder, y pues hay muchas cosas pasando porque obviamente ustedes saben que mucha gente vive de esa red social, que trabaja, que hacen como todas estas cosas, ¿no? Le decía a las estudiantes que el contexto histórico en donde nos encontramos nos marca, y que a Montessori, pues obviamente el contexto y el momento histórico la marcó. Les decía que no era lo mismo una Montessori a los 60 y tantos años en su última etapa de vida en la India que una Montessori que hubiera ido joven, ¿no? Y no era lo mismo una Montessori joven iniciando un proyecto como este en Italia, en su país natal, y poniendo en la mesa como todas sus ideas filosóficas, porque esta metodología lo que tiene es como mucha filosofía humana que se rescató de toda esta experiencia que se vivía en ese tiempo, ¿no? Y cómo el contexto sociocultural nos marca. Y en eso mismo, y en ese mismo sentido les decía, en el futuro se va a hablar de este momento como histórico, por lo menos en este país donde estoy yo viviendo ahora, y en todos los países hay cosas pasando, donde llega un nuevo mandatario al gobierno y cómo empieza a establecer ciertas políticas que van a cambiar la vida de muchos hombres y mujeres que están como, que están viviendo, que se van a ver como afectados. Y en ese sentido creo que la educación es cuando no puede mantenerse como ajena a, o sea, no podemos mantener como independiente la educación como del mundo social, porque la educación es un acto social, o sea, vivimos en un mundo social y en este mundo social es donde nos encontramos inmersos y los niños también, ¿no? Los niños son parte como de esta vivencia en el día a día. Entonces, ¿marcó a Montessori el aspecto histórico en el que se desenvolvía? Por supuesto. Pero, ¿qué otras cosas marcaron para que la metodología y la filosofía continuara? Ella mencionó y hablaba de las dificultades financieras y logísticas para implementar su método. ¿Qué soluciones innovadoras podrías proponer hoy para enfrentar desafíos similares a la educación? ¿Qué piensan ustedes? ¿Hay una solución innovadora que ayude a que estas dificultades financieras y logísticas que tuvo Montessori hace mucho tiempo, cuando arrancaba en 1911, eh, ya no están ocurriendo, todavía están ocurriendo? ¿Cualquier persona puede hacerlo? ¿Qué piensan? Bueno, Lili, dice Laurita que si le das acceso, ya entró. Ya está, ya la admití. Sí, gracias. Muy bien. Bueno, por ejemplo, yo en el ámbito que estoy, sobre todo en México,
como estoy en lo que es la parte oficial, sí se asignan ciertos recursos nacionales y ciertos recursos estatales. El problema es que las personas claves, que son los que elaboran los programas para la asignación de recursos, como que no siempre están empapados de los métodos. Entonces, aquí valdría la pena que quienes están en la política, quienes están en el área donde se asignan los recursos, tengan un conocimiento más preciso de en qué invertir el dinero. Porque, por ejemplo, a nosotros como educación especial hay un programa a nivel nacional que se llama Programa de Fortalecimiento a los Servicios de Educación Especial, pero tiene candados, como que ellos hacen como paquetes de lo que se puede invertir y buscan, invierten un dineral, por decirte, en un multifuncional de colores que después no puedes ni cómo mantener eso con la tinta, pero hacen licitaciones que, o sea, pues puede ser interesante, pero no tiene tanto impacto. Entonces yo creo que en la medida en que los políticos, que son los que tienen como el acceso a esos recursos, pudieran tener un mayor conocimiento sobre lo que se requiere para realmente impactar en un método de aprendizaje. Recursos hay, Rosy. Y por ejemplo, México es uno de los países que más dinero invierte, que tiene mucho dinero puesto en la educación. El problema es a dónde van esos recursos, creo, Sí, sí. porque en muchas ocasiones tenemos programas preciosos también que se compran, que se buscan, que se adquieren para bajar al personal, pero entre la comprada, la bajada y la aplicación hay todo un trecho para que ocurra, ¿no? Pero recursos hay y la mayoría de los gobiernos está dispuesto a invertir en educación, Pero porque aquí lo malo en la política, Rocío, o sea, es que todos son compadres de todos. Entonces, pues sí, o sea, lamentablemente es así, o sea, desgraciadamente yo siempre hago coraje, civilmente lo hago aquí donde vivo yo, porque por ejemplo yo en área de cultura digo, ok, hiciste el informe de, no sé, del año pasado, pero resulta que donde veo casi 30 millones de pesos invertidos en cultura, cuando aquí no hay casas de cultura, o sea, no le inviertes, entonces, pero luego veo el perfil de la que está encargada de cultura, o sea, y no tiene nada que ver. Entonces yo creo que pasa lo mismo en la educación, o sea, desgraciadamente la gente que está frente a esos puestos no sabe lo que está haciendo. O sea, y no saben qué Sí, invertirlo ni cómo invertirlo. Entonces, cuando llega un profesional como nosotros en el área y quiere dar sus propuestas para un bien, para ellos es como de que me estás tú llevando la contraria y no queremos llevar como que ese tipo de procesos, ¿no? O sea, quieren más lo visual, porque así es. O sea, quieres más visual que llevártelo a implementarlo en un niño. O sea, no sé si me voy a explicar, pero más o menos. sí, sí, Carlos, gracias, gracias por tu aporte. Laurita, ¿qué piensas, Laurita, de estas cosas que estamos hablando? Estamos hablando acerca de estas preguntas, las dificultades financieras y logísticas que María Montessori enfrentó y que qué soluciones innovadoras podríamos proponer hoy para enfrentar desafíos similares en la educación, porque seguimos teniendo estos desafíos también. Bueno, en lo que en las dificultades financieras, pues ya, ahorita lo que dijo Carlos, creo que los recursos los hay. Lamentablemente, pues aquí en México y no sé, en muchas partes de Latinoamérica, pues la mayor parte se va a los bolsillos, ¿verdad? De los gobernantes. Y pues yo creo que ya eso nos corresponde más yo ahorita veo mucho en la gente que todos son muy empáticos en la cuestión de apoyar y ayudar y hasta compartir parte de tu dinero para ayudar a otras personas. Ujú, ujú. Entonces, eso es lo que creo. No creo que, la verdad, no creo que, ojalá en un futuro, digo, como dicen, no hay mal que dure 100 años, realmente llegue ahí una persona
que sí esté preocupada y que quiera dedicarle realmente lo que debe de ser a la educación. Ujú, Son para, pues más que nada en los niños de bajos recursos, ¿no? Que es la que está mal, pues, la que está mal, ujú. lo que pienso. Gracias, Laurita. Gracias por tu aporte. A mí me tocó trabajar en un espacio Montessori, que es una non-profit, una asociación civil en Torreón precisamente, y el programa inició hace 26 años y era para sacar a los niños que estaban en los cruceros, porque no sé si se acuerdan que en un tiempo había muchos niños en los cruceros limpiando, vendiendo cosas, haciendo esto. Y empezó como un espacio de acogimiento por un grupo de personas, volvemos a lo mismo, por un grupo de personas caritativas, que estaban poniendo dinero de su bolsillo para poder ayudar a este grupo de niños. Ya después se convirtió en una asociación civil y ahora ya es una escuela donde se lleva de hecho Moni ahí trabaja ahorita. Moni, la que les da las presentaciones, ese es su trabajo ahorita. Yo trabajé ahí también antes de venirme, pero trabajé cuando empezó y luego volví antes de venirme a Estados Unidos como coordinadora, ayudando a las guías. Y se enfrentan muchos desafíos y muchos retos llevando a Montessori a un contexto así, porque obviamente los niños que van ahí son niños de estos que tenían casas de cartón, que sus casas se incendian. No sé cómo está, pero hace mucho tiempo era una colonia así como fuerte, se llamaba Zaragoza Sur. No sé cómo sea ahorita, pero hace muchos años pues había mucha necesidad. ¿Todavía, Laurita? Aún. Sí, ya hay escuelas, sí, una vez hace un tiempo fui, este, sí, ya hay escuelas, todo, pero aún siguen ahí con las casitas de cartón. Y bueno, los niños van desde las 7:30, me parece, y está abierto hasta las 6 de la tarde, porque una de las cosas que ofrece la escuela también es alimento para los niños. Y ya han salido generaciones de estos niños, o sea, de ahí de Montessori. No tengo como la estadística y la pista de qué pasa después con ellos en general, como un mapa general. Conozco algunas historias, pero la mirada que tengo superficial y no está sustentada en ninguna investigación ni en datos, pero la que tengo así como por encima es que al terminar como la primaria y tienen que ir a la secundaria, pues obviamente se incluyen en ambientes de secundaria públicas que están como a su alrededor y el contexto pesa mucho y el contexto los arrastra y el contexto los vuelve a llevar a repetir esos patrones de embarazos a temprana edad, de meterse en situaciones de riesgo para su salud, de adquirir ciertos hábitos que son como que van en contra de su salud, ¿no? Entonces, ahí como el trabajo que se viene haciendo desde hace muchos años en esta escuela y en esta organización a través de esta pedagogía, se extendió, ahora extendieron las salas y ahora también están incluyendo a los papás, pero el problema es que a veces la gente no va, ¿no? Entonces, ¿para qué incluyen a los papás? Pues para que también la familia vaya haciendo un cambio, porque si no se hace un cambio como a nivel estructural, ya nos dimos cuenta que se vuelve a repetir como el patrón. ¿De qué viven este tipo de órganos? No es la única que hay varias y hay muchas todavía alrededor de México y del mundo, ¿no? ¿De qué viven? Pues son organizaciones que viven de recursos públicos, participando en proyectos, en concursos, y que viven de regalías, de gente que tiene dinero y que apoya este tipo de proyectos, que es la forma como Montessori ha podido llegar a ciertos sectores vulnerables, pero todavía no llegamos a todos los sectores que necesitamos llegar como una propuesta alternativa. Ujú. Y los niños pues van acudiendo a las escuelas que se encuentran, ¿no? Como cerca. Eh, Y sí, ¿quién iba a hablar? Adelante. acá por donde está el Montessori donde trabajo, ahí hay un Montessori así, ¿verdad? Que es Sí, para niños. Pau. Ujú. Y luego también está la escuela acá pero es el Montessori de los Tricio, creo, de los Tricio, que también es para así, para niños que no pueden pagar. Así es. Pero volvemos a lo mismo que hizo María Montessori, que le pasó a María Montessori. O sea, su proyecto creció gracias al buen corazón de mujeres que estaban apoyando el proyecto experimental para que creciera hasta allá. Eso no ha cambiado desde 1911, ¿no? O sea, no ha cambiado
porque los recursos que menciona Rosy sí existen, y los que menciona Carlos sí existen, pero muchos de estos recursos se van por otros canales, ¿no? Se van en otras direcciones. ¿Qué factores crees que hicieron que el método Montessori tuviera tanta aceptación en diferentes países y culturas? ¿Qué hicieron y qué hacen? ¿Qué crees que es lo que hace que el método Montessori tenga aceptación en diferentes países y culturas? La formación de líderes Ujú. ante la sociedad, porque desgraciadamente, o sea, una parte de la población está creada y una vez creo que lo leí en algún review en algún flyer de Instagram, cuando estás en una mente cerrada en la que solamente obedeces, desgraciadamente creces con la mente mediocre, por así decirlo, de trabajar para alguien. Y cuando tienes a estos niños que piensan por sí solos, creas al líder de mañana porque empieza a ver más allá al futuro. O sea, y no se centra como que no piensa, vamos, de que, ay, ¿qué voy a hacer hoy? ¿O qué voy a hacer mañana? Sino el niño de Montessori ya piensa en de que, a ver, yo quiero esto el siguiente año, pero luego yo me quiero ir a tal escuela, pero yo quiero hacer esto, pero a mí me gusta, o sea, como que enfocan todo, pues, o sea, como que ya tienen decisiones propias por sí, y eso es lo que les ayuda mucho a que los papás los puedan guiar a un buen camino. O sea, y pues así como que el papá, o sea, el niño habla, el papá escucha y el papá sabe a dónde direccionar al niño, o sea, lo sabe encaminar, que muchas veces en esto no pasa. O sea, aquí tienes que andarle buscando al niño a dónde quiere ir, qué quiere hacer, cómo lo quiere hacer, en qué momento hacerlo, cómo decírselo. Entonces, creo que podría ser. Muy bien, gracias Carlos por tu aporte. Tengo tres preguntas. ¿Qué factores crees que hicieron que el método tuviera tanta aceptación en diferentes países y culturas? ¿Qué desafíos crees que enfrentaron las maestras al implementar el método Montessori en contextos culturales y sociales tan diversos? Yo quiero agregar enfrentaron y enfrentan, ¿no? ¿Qué factores crees que hicieron y hacen que el método Montessori tenga tanta aceptación en diferentes países y culturas? ¿Y qué desafíos crees que enfrentaron y enfrentan las maestras al implementar el método Montessori en contextos culturales y sociales tan diversos? Bueno, yo cuando vi la película de María Montessori, pues una de las cosas por las que ella batalló muchísimo era justamente que cuando había las competencias o había mucha competencia en los grados académicos de los niveles de qué tanto los niños podían sobresalir, ajá, como en el método se enfocaba a niños que presentaban ciertas condiciones. Decían que como esos niños iban a competir con el mismo nivel que compiten los niños que en apariencia no presentan una condición. Como que se veían mucho desfasados, o sea, ¿cómo es posible que esos niños puedan estar a la par de los demás niños que están en los mejores colegios? Entonces, ella se enfrentó en su país en ese tiempo que cuando hacían los exámenes de grado, iban sus niños a competir y tenía que probar, tardó muchos años probando ella que el método era efectivo, que los niños podían dar de resultados igualmente efectivos que cualquier institución de gran prestigio en otros países. Entonces, ¿qué te enfrentas? De que te miden, el sistema mide en función de parámetros muy homogéneos. Hay exámenes todavía muy homogéneos. Las competencias tienen que ser bajo parámetros internacionales. Entonces, eso hace que te enfrentes a grandes retos como método porque no se trata de medir en función de eso, sino la individualidad, la autonomía, o sea, se miden otro tipo de cosas y aún así pueden llegar a estándares nacionales muy, muy reconocidos. Ujú, ujú. Ok, Rosy, gracias por tu aporte. Efectivamente, todos estos factores afectan. ¿Qué piensan los demás? ¿Cómo podrían hoy las ideas de Montessori adaptarse a sistemas educativos en regiones con alto nivel de desigualdad? Era un poquito lo que hablábamos ahorita. ¿Puede ayudar Montessori a estos lugares donde hay altos niveles de desigualdad? Si la respuesta es sí, ¿cómo?
Dice, la respuesta es no, ¿por qué? Sí, sí se puede, porque dentro de la dinámica montessoriana, todos los niños son iguales, ¿no? Donde es más marcada y donde hay más dificultades son en las familias, que sienten que les pesa la desigualdad. Sí, cuando rompemos con ese peso, con esa estigma de desigualdad de ver un niño, así lo viví en muchas de las escuelas que estuve, un niño que llega con los mejores recursos, ya sea la lonchera más llamativa, el juguete más moderno, la ropa más moderna, y el pequeño, la pequeña que tiene una lonchera sencilla, ¿no? Entonces, esa parte es la que pesa, ¿no? O que cuando el niño le dicen, pues cómprame una lonchera como la de ella porque me gusta. Y le mandamos el mensaje, es muy cara, yo no tengo dinero, ella es rica, ¿sí? Esa. Este, pero de que funciona muy bien entre los niños, bien, si rompemos con ese peso de desigualdad. Y algo que me encanta de la educación Montessori es que se adapta a la idiosincrasia y a la cultura de cada país. Entonces, en México usamos mucho el barro, usamos mucho las canastitas, ahí andamos buscando donde hay elementos típicos de nuestra nación y veo las fotografías en otros países, de Asia, en África. Vi un reportaje que hizo la BBC de que las familias hacen los materiales ahí en África y sus patios son de tierrita y Ujú. ahí juegan los niños y tenían una clase de danza y fue muy de baile, y es muy exitosa, me acuerdo mucho de Carlos. Entonces, todos esos elementos cuando se conjugan viendo al niño específicamente, ahí es donde sí se puede hacer, donde siento que se dificulta más es con las familias. Entonces, bueno, esa población en África, pues digamos que todas eran del mismo contexto social y económico, pero en las escuelas que yo he estado, este, con los niños no hay tanta fricción, sino con adultos, ¿no? Claro. Y para los desafíos que tenemos para la implementación del método Montessori, pues son tanto recursos, pero después de varios años de trabajo, yo empecé a hacer material, así como ahora en las presentaciones que hemos tenido, que estamos haciendo con cartón, nuestras fracciones, incluso el banco se está haciendo con ello. Me acuerdo de la pandemia, pues yo no tenía el material ni tenía acceso a ir a la escuela para poder mostrar material, pues con lo que tenía en casa, ¿no? Cuentas, pues ahí desbaraté un collar de perla, no vi nada, pero que aquí se pueden hacer unidades y decenas y hasta centenas puedo hacer, ¿no? Entonces, sí, mucho con la imaginación, y utilizando los recursos naturales que tenemos y culturales. Para la otra pregunta también, para los factores de aceptación, hay, Montessori ha llegado hasta a reclusorios, cárceles, ¿no? Entonces, sí se puede hacer. La dificultad que se enfrenta es que, por ejemplo, un caso, hubo un programa sexenal, eh, se cambió de partido y se quita el programa y ya no continúa, o sea, no hay continuidad. Los inversionistas hay que concientizarlos, y sobre todo una escuela Montessori necesita de un administrador. Está la buenísima voluntad de todos los docentes y gente preparada,
pero también necesitamos preparar a las personas que saben manejar el dinero a que lo dirijan y organicen esos recursos para su buena implementación. Hay, como dicen, en las sierras, en la Sierra Tarahumara hay Montessoris, en la Sierra de Durango, o sea, sí hay, más no hemos logrado abarcar más del 50% Sí, del trabajo montessoriano conocido, que se dé a conocer. Ahorita Carlos nos comentaba de que en una pareja la esposa sí quería llevar a su niño a Montessori, el esposo no, por sus ideas preconcebidas o por su experiencia de vida. carencia de información, que no tienen información. Entonces, ¿cómo llegar a todo ello? Es información, administración. Y ahorita en las escuelas estoy viendo, sobre todo a nivel comunidad de adolescentes, que ya no tanto se están formando líderes, sino eh, emprendedores. O sea, ¿qué puedes hacer para obtener recursos? Comida, ropa, el huerto, necesidades básicas que se van cubriendo. Entonces, desde ahí, desde un ambiente Montessori, se puede ir logrando que las fuentes de trabajo sean más diversas, que no tengamos de que salimos de la prepa y ¿qué vas a estudiar? Medicina, doctor, ingeniero, arquitecto, maestro, tan, tan, ya se acabaron los trabajos, ¿no? Y todas están saturadas. Entonces, mejor crear nuestras propias fuentes de empleo, diversificar. Entonces, si desde Montessori se está haciendo eso, por eso, este, vamos a tener mayor impacto. Se va a tener como Montessori, ¿no? Yo me incluyo, siempre digo, vamos, Sí, claro, este, claro, vamos, por supuesto, se somos un... va, a tener más a la aceptación y reconocimiento, porque todavía hay muchas comunidades que no hay gran reconocimiento de lo que es la educación Montessori. Así es, Flora. Y yo creo que muchos de estos factores que se enfrentaron en el pasado, las maestras que se enfrentó en el pasado Montessori para el tema de ser aceptado en diferentes países y culturas, en un principio fue novedoso. En un principio todo el mundo quería, ¿no? Porque era una metodología, una filosofía novedosa, que prometía muchas cosas, que estaba como saliendo, surgiendo, ¿no? Después de más de 100 años. Yo creo que con el tiempo y la observancia de qué pasa con el niño Montessori, qué pasa con el maestro Montessori, todas estas cosas, es que creo que es cuando se enfrentan mayores desafíos. No quiero decir que en aquel tiempo Montessori no los hubiera enfrentado, por supuesto, y creo que uno de los desafíos más grandes tiene que ver con esto que les mencioné, con la falta de recursos, ¿no? Porque no era una mujer que tuviese recursos, era una mujer muy trabajadora, de una familia también como muy trabajadora, pero se requieren recursos para estar en el área de la investigación. O sea, si te das cuenta, le dieron permiso de uno de sus empleos para dedicarse a esto, porque si no, ¿cómo te puedes dedicar a esto, no? Y creo que en este momento una de las cosas que impulsa a los países, a los padres y a las comunidades a acoger Montessori, a buscar Montessori, tiene que ver con esta búsqueda de una educación más humana, de una educación más respetuosa, de una educación donde pues no se estrese tanto a los niños o se los lleve tanto a la competencia, porque en este momento sí hay una cosa que está presente como es el bienestar, ¿no? Como es como, de hecho hay muchísima información acerca de cómo mantener tus niveles de cortisol bajo, cómo no estresarte, cómo prácticas de yoga, de mindfulness, está como todo esto muy difundiéndose porque hemos llevado nuestro cuerpo a niveles de, ¿cómo se llama? De desgaste muy altos, ¿no? No nada más físico, también emocional y espiritual. Entonces, siento que en este momento una de las cosas que más busca los padres, la gente, es encontrar un lugar donde el hijo, la hija, sea acogido de otra manera, donde aprender sea algo orgánico, donde aprender
represente un gusto y no una obligación, donde no se sufra en la experiencia, ¿no? Porque también nos hemos dado cuenta que hay modelos o sistemas educativos que el niño sufre, que el niño llora, que el niño no está ahí, ¿no? Entonces, hay muchos aspectos todavía respecto al tema de desigualdad, porque ese no tiene que ver solamente con la educación, sino con la economía, con las políticas, con el tipo de gobierno, con el punto geográfico donde se encuentran los países, ¿no? Y la desigualdad sigue existiendo, no vamos a acabar con ella. Sin embargo, creo que cuando Montessori se integra a lugares, en comunidades, va poniendo como semillas en esas comunidades y va creando como una comunidad donde pueden participar padres, madres, educadores y el niño. Y la energía se mueve de manera diferente en el sentido de cuáles son los propósitos que se busca esa comunidad. Cuando la comunidad deja de buscar el reconocimiento, la aceptación, la competencia, el primer lugar y todo esto, baja la guardia y empieza a enfocarse en aspectos más elementales del desarrollo del ser, que creo que esa es una de las razones por las que Montessori en este momento tiene tanta mirada, ¿no? O tiene un enfoque Montessori, Waldorf, Reggio Emilia, ¿no? Que son los tres de los que yo siempre menciono como tres pedagogías como más amorosas y alternativas. Estamos por terminar nuestra sesión, no terminamos todas las preguntas, pero me gustaría que reflexionáramos. Voy a dar unos minutos para que piensen en esta pregunta última abierta. Si María Montessori estuviera viva hoy, ¿qué nuevos enfoques crees que integraría su método educativo para responder a los desafíos del siglo XXI? Si María Montessori estuviera hoy aquí presente, ¿cuáles crees que sean los nuevos enfoques que ella integraría en su método para responder a estos desafíos que tenemos en el siglo XXI? Piensa un momento y cuando esté listo levanta la mano para que nos compartas, que este va a ser ya nuestra pregunta de cierre. ¿Nos compartes qué piensas? Ya, yo sí he pensado mucho, por ejemplo, en la tecnología. Me mueve mucho pensar de qué manera se podía innovar en el método Montessori, empleando la tecnología o la inteligencia artificial, porque bien o mal, aunque es muy práctica y está muy orientada a experimentar, estamos en un mundo cibernético y los muchachos van a ir hacia allá. Entonces, yo sí creo que innovaría más en ciencias, o sea, en lo que es todo lo nuevo, lo novedoso, porque es importante que los niños estén en el mismo canal donde esté el mundo, que es todos los medios y siento, bueno, yo todavía siento el método aun cuando yo no estoy en una escuela Montessori, pero sí siento que falta un poco contextualizar. Simplemente el inglés. La mayoría de mis sobrinos estudian en un método Montessori y la escuela es carísima, pero y no les dan inglés, no manejan deporte, o sea, tienen que pagar los papás extra, o sea, está el método y todo lo pagan aparte. Todos son clases particulares de inglés, van a clínicas particulares y pienso que es necesario, o sea, debe ser algo mucho más integral en ese sentido. Muy bien, Rosy, gracias por tu aportación. Y sí, por ejemplo, yo lo vivo aquí donde trabajo. Y nuestros niños están integrados o sea, la tecnología es parte del salón. Cada niño tiene su propia computadora y eso está integrado y se vive diferente. O sea, porque ya integran la investigación, ya no nada más se quedan con lo que nosotros de guías decimos, ¿no? O lo hacen para muchas cosas, desarrollar programas, y esas cosas que mencionas, pero sí creo que esas partes está cartonado en ese sentido y sobre todo no ofrecer inglés en un mundo tan globalizado en el que estamos, ¿no? Eso sí es una pata de palo. Muy bien. ¿Quién más, chicas? ¿Quién más quiere participar? Si estuviera Montessori hoy viva, ¿qué crees cuáles son los enfoques que integraría a su método educativo para responder a estos desafíos? Ay, este, creo que diría más vida práctica, más educación sensorial.
¿Sabes por qué? Porque un comentario que me hizo una maestra de secundaria, ya de muchos años, incluso ya jubilada, me dice que notaba a los niños de secundario, prepa, que no sabían ni agarrar el lápiz. Y les preguntaba, ¿en tu casa tú lavas los platos? Así le decía, ¿no? ¿No sabes lavar? No, mi mamá. O sea, me dice, hay una gran diferencia entre los niños que lavaron los platos o que lavaron su ropa o que hicieron algo en su casa, a los niños que pasaron directamente al lápiz, pluma y me dice, ahorita no te quiero decir a los niños que pasan directamente a computador. Dice, no saben agarrar las cosas, se les caen. O sea, lo que es la actividad manual que es determinante en el desarrollo humano para cualquier cosa. O sea, no la tienen los niños porque no tuvieron durante sus primeros años, que es cuando se forma este, el desarrollo de la habilidad manual, de la capacidad que tenemos como seres humanos de usar nuestras manos para un mil y una cosas, no la desarrollaron. Entonces, sí, empezar por ahí para culminar con todas las necesidades que tenemos, como el saber usar un dispositivo, tanto celulares, computadoras, la robótica. Hay niños que toman clases de robótica, que pueden diseñar estos aparatitos que nos ayudan en la limpieza de la casa. O sea, tantas cosas útiles que podemos desarrollar, pero todo en base a nuestra habilidad y capacidad de trabajar con nuestras manos, que es una conexión directa con el desarrollo del cerebro. Desarrollamos nuestro cerebro a esta edad, de 0 a 6 años, por medio de la mano, ya estamos listos para continuar con los siguientes aspectos de desarrollo, que son ya la abstracción, ya la fantasía, la creación, estamos con las ciencias, pero siento que sí, sí integraría tantas cosas, tantos nuevos inventos y descubrimientos que tenemos a la mano, lo integraría, pero siempre volviendo a lo básico, Las bases. desarrollo de su cuerpo. El niño necesita desarrollar su cuerpo y después viene el uso Todo lo de demás. aparatos tecnológicos Claro. basados en la ciencia. Gracias. Muy bien, chicas y chicos, nuestra sesión está por terminarse en 1 minuto y 34. Si alguien tiene algún aporte más y si no, pues espero que... Yo, Lili, rápido, rápido. Adelante, Laurita, A ver adelante. si me escuchan porque mi hijo está Sí, lavando. sí. Fíjate que no me enfoco tanto a la tecnología. Yo soy de las que si lo podemos evitar, yo digo que ya es secundaria puede ser que se les permita, porque también ahorita el tener un celular cambia totalmente a los niños. Yo diría más bien que integraría alguna terapia familiar para las relaciones entre familia, porque mira, ahora que me estoy metiendo en las reuniones con papás, me doy cuenta de muchos problemas que pasan en el entorno familiar, que es lo que afecta al niño. Ujú, ujú, Ajá, eso es lo que yo siento, porque muchos papás no saben poner límites. En el colegio se les pone, pero en la casa no. ujú. Entonces, pues muchos nos dicen, es que yo no sé, pues yo estoy educando a como me educaron a mí, ¿verdad? Tal vez a golpes, Claro, gritos. Entonces, yo más bien integraría hacia algún tipo de terapias para la familia. claro. Esa parte es bien importante. Muy bien, chicos, pues seguimos la próxima semana. Carlos está diciendo que él integraría la danza, porque hay Y yo niños la integro 100%. que se involucran y los va acercando a la vida práctica para resolver problemas o diferencias, trabajar